Bien, muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Johnny Andrés Chávez Arango y a continuación voy a dar paso a defender o presentar el análisis del estudio de caso este, para el abogado Manuel Javier Uchuari. En esta ocasión voy a hacer una defensa o una presentación del estudio de caso. La sentencia que he escogido para mi investigación es la sentencia número 2251-19-EP, es la de 22 de la Corte Constitucional. Bien, como primer punto para poder ahondar en esta investigación, voy a dar ciertas partes de la sentencia. Como primero está la descripción del caso. Respecto a los datos generales, primero se encuentra el número de la sentencia, en cual fue mencionado al inicio de esta presentación, que es el caso número 2251-19-EP de la Corte Constitucional. El tipo de acción que se presentó es una acción extraordinaria de protección. El lugar de origen fue en Piñas y el tema específico a tratar durante esta sentencia fue el derecho al doble conforme. Respecto a los datos de los intervinientes, la parte accionante es el señor José Gerardo Apolo Sige. Y por otro lado, la parte accionada fue la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro. En este caso, no hubo amicus curiae. Respecto a los conceptos desarrollados en esta investigación, él principalmente aborda lo que es el derecho a la defensa, el derecho a recurrir y sobre todo un derecho que se está muy poco visto en lo que respecta al ámbito del derecho ecuatoriano, sobre todo en el derecho del ámbito penal ecuatoriano, como lo es el derecho al doble conforme. Respecto a las normativas constitucionales tratadas, en la sentencia ya mencionada, la Corte Constitucional del Ecuador analiza varias normas, entre ellas específicamente el artículo 76 de de la Constitución de la República del Ecuador del 2018. Bien, ahora, en respecto a los antecedentes de esta sentencia, la Corte Constitucional declara finalmente la vulneración del derecho al doble conforme, instrumentalizado en el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir al fallo. Esto producido por una laguna estructural identificada en la sentencia número ya mencionada, que consiste en la omisión del legislador de establecer un recurso procesal eficaz para garantizar el derecho a la defensa en la garantía del doble conforme, como cuando una persona es sentenciado por primera vez en segunda instancia. Es aquí donde no se ha previsto un derecho tan eficaz como lo es el derecho al doble conforme. Pues bien, como medida de reparación se deja sin efecto el auto de inadmisión del recurso de casación y se declara que el accionante tendrá la posibilidad de interponer un recurso especial de doble conforme de acuerdo con la regulación obtenida después de la sentencia de la resolución número 004-2022 de la Corte Nacional de Justicia. Bien, respecto al trámite constitucional, el auto del 26 de septiembre del 2009, el Tribunal de la Sala de Admisión, conformado por entonces los jueces constitucionales Ramiro Ávila y Agustín Jiménez, admitieron a trámite la acción extraordinaria de protección número 2251-19-EP. En la sesión del 11 de mayo del 2022, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó la excepción al orden cronológico y prioriza la causa número 2251-19-EP3. Pues bien, en la sentencia ya mencionada, la Corte Constitucional establece que el Pleno de la Corte es competente para conocer y resolver la presente acción extraordinaria de protección conforme a lo previsto en los artículos 94, 429 y 437 de la Corte Constitucional. Bien, ahora ya ahondando en la revisión de la literatura, como primer tema a tratar tenemos sobre lo que es el derecho al debido proceso. De aquí parto con mi investigación. Pues bien, el derecho constitucional implementado en el Estado ecuatoriano es la piedra angular del ordenamiento jurídico, la cual controla y analiza las leyes y rige un Estado.
En el marco de los principios constitucionales se determina el derecho al debido proceso como un conjunto de garantías que se deben aplicar con carácter obligatorio en los procesos judiciales para que las resoluciones que se dictaminen gocen de toda validez jurídica, respetando los principios de legalidad, equidad y justicia que son características de los estados de derecho. Por su parte, el derecho al debido proceso en el territorio nacional es absoluto y se compone de varios derechos y garantías derivadas de este. Bien, otro tema trata muy importante es las garantías y principios del debido proceso. El debido proceso debe estar presente en toda clase de procesos, sean estos de tipo administrativo, civil, penal, constitucional, entre otros. Y a su vez, las garantías y principios del debido proceso son los derechos que protegen a las personas en procesos de cualquier carácter. En estos principios y garantías se deben cumplir en todo proceso que determine tanto derechos como obligaciones de todas las personas o ciudadanos dentro del territorio ecuatoriano. Su respeto es obligatorio por cuanto a todas las autoridades tomen decisiones que afecten a estos derechos y obligaciones ya mencionados. Bien, más adelante, respecto al tema de la aplicación del debido proceso en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, que apunta hacia un garantismo proteccionista del ciudadano frente al poder casi limitado del Estado. Eh, Mm, Bien, el debido proceso para garantizar un juicio justo y equitativo está íntimamente ligado a otros principios fundamentales como es el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva. Entre estos tres elementos conforman un núcleo esencial de la protección para cualquier ciudadano frente a este poder del Estado y, su arti- y y garantiza una articulación efectiva y goce efectivo de los derechos durante cada etapa de un proceso. La Corte Constitucional del Ecuador ha jugado un papel clave al interpretar esta relación, estableciendo que el respeto al debido proceso solo se cumple verdaderamente cuando se asegura también una defensa adecuada y el acceso a una justicia imparcial y oportuna. Bien, ahora quisiera profundizar un poco más en lo que es el derecho a la defensa. En el artículo 76, número 7 de nuestra Constitución, se expresa que todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las garantías básicas y dentro de ellas enuncia el número 7, el derecho de la persona a la defensa. Bien, el derecho a la defensa es el núcleo del debido proceso a, eh, que obliga a los estados a tratar a los procesados como verdaderos sujetos de derechos. Inicia desde que la persona es investigada hasta que la persona completa o culmina su proceso. Tiene dos dimensiones. Por un lado, la realizada por el imputado, que implica actos de defensa personales como la decisión de rendir o no declaraciones, solicitar pruebas, etcétera. Y otra que es que la realiza por parte del abogado, denominada defensa técnica. Pero a la final, quien se encarga de determinar que una persona viole la ley, y es ahí cuando se aparece el sistema de justicia que en síntesis viene a ser aquel mecanismo en el cual se genera un proceso que determina la responsabilidad del acto transgredido por la ley. El derecho a la defensa es una manifestación concreta del debido proceso y representa una garantía esencial para cualquier persona que está sometida a un procedimiento judicial. Bien, ahora dentro del derecho a la defensa, gracias a nuestros derechos consagrados en la Constitución y las demás a los tratados internacionales, se los puede efectivizar a través de recursos. En la legislación ecuatoriana, el derecho a la defensa cuenta con varios recursos de impugnación de una sentencia, mismos que se constituyen una garantía del derecho constitucional que designan que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se usará el derecho al debido proceso. Ahora, respecto a uno de estos recursos que he mencionado eh, precisamente sobre el de casación, la casación es un recurso jurídico extraordinario que permite revisar las decisiones de tribunales inferiores
pero no para volver a juzgar los hechos, sino para verificar si la sentencia se dictó conforme a la ley. Es un mecanismo que busca corregir errores de aplicación o interpretación de derecho, asegurando así la coherencia del sistema jurídico y la protección de los derechos de las personas. Ahora, el recurso de revisión, en el marco del derecho a la petición, el recurso de revisión se erige como una herramienta fundamental que empodera a los ciudadanos, y este mecanismo jurídico permite a la persona impugnar actos administrativos que consideren lesivos a sus derechos o intereses, solicitando una revisión por parte de la autoridad competente. Pero igual, al igual que el recurso anteriormente, no revisa a profundidad el caso como tal, ni las normas, ni cómo se aplicaron o si no se aplicaron correctamente las normas. Bien, es aquí donde aparece el derecho al doble conforme o la garantía del doble conforme. Bien, el derecho al doble conforme es una garantía fundamental que forma parte del debido proceso y del derecho a la defensa. Bien, consiste en la posibilidad de que una persona condenada por una autoridad judicial tenga acceso a una segunda instancia, es decir, o que sea revisada por otro juez o por otra instancia mayor para que revise la decisión inicial. Entre los instrumentos que reconocen este derecho, principalmente se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978, que regula garantías judiciales. Pues bien, este derecho tiene un papel muy fundamental en la decisión de la Corte Constitucional, porque es en esta sentencia en la que se brinda un análisis más profundo sobre este derecho y la vaga o nula regulación que existía en el Ecuador para garantizar este derecho al doble conforme. Y es aquí en esta sentencia en la que nos damos cuenta que al presentarse una vulneración, porque una persona que está siendo condenada por primera vez en la primera instancia solicita una revisión profunda de los derechos que se le han vulnerado y no solamente una revisión meramente de la ley. Por lo que al no haber una normativa que regule esto, es de aquí donde nace la vulneración del derecho al doble conforme. Ahora, pues bien, la Corte reconoció que negar esta posibilidad del derecho al doble conforme vulnera derechos fundamentales y que la legislación debió garantizar una revisión sustancial por parte de un órgano judicial superior, conforme lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte no se limitó a resolver el caso en concreto, sino que fue más allá de evidenciar un problema estructural en el diseño del sistema judicial penal ecuatoriano. No hay una vía ordinaria efectiva para impugnar una condena penal en segunda instancia. Este reconocimiento marcó un avance porque obliga al sistema judicial o al legislador a replantearse los recursos disponibles. Y es aquí donde nacen las formulaciones de proposiciones. Como primera proposición que he realizado es si el derecho al doble conforme constituye una garantía mínima del debido proceso penal y debe estar disponible para toda persona condenada en segunda instancia. La segunda proposición es si la aplicación restrictiva y formalista del recurso de casación no puede sustituirse ni satisfacer el estándar de doble conforme en materia penal. Y la tercera proposición, el derecho al doble conforme que se concreta en la garantía de recurrir al fallo, exige mecanismos que permitan su ejercicio sin restricciones indebidas. Luego de estas proposiciones se ha discutido los resultados en la cual se establece que el derecho a la defensa no se trata de una simple formalidad procesal, sino de una garantía esencial que asegura a toda persona pueda responder y justificar o impugnar las acusaciones que se le formulen donde están en juego sus derechos fundamentales como la libertad. Y finalmente, como punto final, en lo que respecta a conclusiones, en el marco de los principios constitucionales se determina al debido proceso como un conjunto de garantías que se deben aplicar como carácter obligatorio de los procesos judiciales para que las resoluciones que se dictaminen gocen de validez jurídica, respetando los principios de legalidad, equidad, justicia, que son características del Estado de Derecho. El debido proceso es un derecho que se garantiza
la participación de todas las personas en un procedimiento judicial, conociéndose que este trámite debe ser dirigido y supervisado por autoridades con aptitudes facultativas y funciones específicamente definidas, que permitan que todo procesado goce siempre y en cada etapa de los derechos reconocidos tanto en nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias.